Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, Latidos de Vida, más allá del cáncer. El que les habla es el doctor Absalón Montoya, soy cirujano oncólogo con muchos años de experiencia ya en el campo de la oncología. Muy bien, no, los programas tienen que continuar por el compromiso y por la responsabilidad que tenemos con todos ustedes. Así que ahora estoy haciendo el programa fuera del país, estamos por motivo de capacitación, estamos fuera, ahí ya estamos prácticamente entrando a la primavera, así que van a disculpar un poquito el tono de la voz porque el cambio de clima un poquito que ha afectado a la garganta. Pero no sin ello agradecerlos a todos ustedes porque nos siguen en el programa. Al mismo tiempo pedirles que compartan la información, que es sumamente importante. Hemos dicho que con la información vertida se puede luchar contra la enfermedad, salvarles la vida. Asimismo también suscríbanse porque este contenido es sumamente valioso. Muy bien, en esta oportunidad hemos creído conveniente también tocar uno de los cánceres menos frecuentes, pero no por ello sumamente importante, debido a que hay pacientes que son afectados con ello también. Y en este caso nos referimos al cáncer de vesícula biliar. Lo hemos denominado a la frase del silencio al desafío de la esperanza. Muy bien, desarrollando siempre el programa y siempre para tratar de ubicarnos en el contexto, tenemos que ver un poquito de la anatomía. ¿Qué es la vesícula biliar? En algunos lugares lo conocen como la hiel o le ponen como hielita. En algunos lugares solamente vesícula y los términos médicos lo conocemos como colecisto. La vesícula biliar es una bolsita que está bajo el hígado, es un pequeño órgano que tiene una capacidad entre 30 y 50 mililitros. Se encuentra por debajo del hígado, o sea, el hígado se encuentra en la parte derecha por debajo de la costilla. Inmediatamente por debajo se encuentra la vesícula biliar. ¿Para qué sirve la vesícula biliar? La vesícula biliar almacena y concentra la bilis que es producida en el hígado. ¿Y para qué sirve? Sirve para la digestión de las grasas. Uno ingiere grasas y la vesícula se contrae con ese músculo que tiene y eyecta la bilis para generar la digestión. Muy bien, entonces, dicho esto, tenemos que ver por qué, digamos, es importante hacer este tema. En el mundo se estimaron alrededor de 122,000 casos nuevos al año y con una mortalidad de 89,000. Vale decir que prácticamente fallecen entre el 70 al 80%. En nuestro país no es tan frecuente como los otros cánceres, pero no deja de ser importante por la alta mortalidad y también por el diagnóstico tardío. Es más frecuente en las zonas andinas, en el sur del país, y asimismo también es frecuente en las zonas amazónicas que lo vamos a ir desarrollando. Asimismo decirles que es más frecuente en las mujeres y el punto promedio es entre los 70 y los 80 años. Ojo que no hay que confiar, esto es literatura, porque en los casos que vemos en la experiencia hay mucho más jóvenes, ¿no? Son raros, pero existen mucho más jóvenes. Muy bien, entonces vamos ya al tema. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué conlleva a desarrollar un cáncer? En primer lugar, lo más importante de mención son los cálculos biliares, lo que se le conoce como las piedras. Estos cálculos son formados en la vesícula debido a que ahí se concentra el colesterol o también se concentra la bilis. Entonces, esto cuando hay una poca cantidad de sales no se disuelve, se cristalizan y se compactan. Entonces forman los cálculos. Ahora, los cálculos secundariamente, y eso lo vemos en el día a día, pueden generar también cuadros inflamatorios crónicos o inflamatorios agudos o crónicos que se reagudizan. Todo eso conlleva también a una alteración de la capa interna de la vesícula y puede generar una transformación en el ADN. No sin antes decirles que la vesícula es como una bolsa que se contrae. Por dentro tiene una mucosa y por fuera tiene una capa muscular. Muy bien,
Lo hemos dicho, que es más frecuente en el sexo femenino, es un factor de riesgo a considerar. También la obesidad, como todos los otros tipos de cánceres, y también algunas anomalías en cuanto a los conductos pancreáticos que están al lado o los conductos biliares también. Recordar que anatómicamente hablando, del hígado vienen dos conductos principales. Dentro del hígado hay unos canalículos, se llaman canalículos biliares, pero luego bajan dos conductos como una Y, que es el hepático derecho y el hepático izquierdo. Muy bien, entonces alguna anomalía de esa parte puede conllevar a un cálculo de circularidad. Hemos dicho que es frecuente en la Amazonía. ¿Por qué? Porque hay zonas endémicas de la Salmonella typhi. La salmonelosis es una enfermedad que lo escuchamos comúnmente como la fiebre tifoidea. Es producido por una bacteria que afecta al tracto gastrointestinal y a veces puede ir también a la circulación sanguínea. Esta bacteria puede estar en forma aguda, puede estar causando molestias, causando la enfermedad o también ser portadores crónicos. Entonces, nuevamente regresamos a lo que hemos conversado. O sea, genera una infección permanente, una inflamación permanente y eso conlleva también a una alteración de la mucosa. Por otro lado, hay una entidad que se llama la vesícula en porcelana. O sea, las paredes de la vesícula se ponen completamente duras, se hacen como una piedra, como porcelana, como su nombre lo dice. Estas vesículas se hablaba en término estadístico que es frecuente en relación al cáncer. Sin embargo, bueno, los últimos estudios como que por ahí están diciendo que no era tanto como se hablaba antes, pero siempre tenemos que dar la importancia del caso. Muy bien, entonces conocemos un poquito los factores de riesgo y ahora vamos a ver cómo prevenirlo. Entonces, en la prevención hay datos importantes, sobre todo que depende de nosotros mismos. Depende de hábitos saludables, depende mucho del controlar el peso, las dietas adecuadas, depende de la actividad física, que son generales para prácticamente todos los cánceres. Es importante atender a los síntomas. Atender a los síntomas, por decir, cuando hay un dolor, no hay que subestimar el dolor, sobre todo en la parte derecha del abdomen, por debajo de las costillas, no hay que subestimar eso. Y lastimosamente, hay que decirlo, que no hay una forma, no hay un método de tamizaje para poder prevenirlo. Eso corresponde a los sistemas de salud, que luego lo vamos a desarrollar. Como he dicho también, si son portadores de la salmonela o tienen la fiebre tifoidea, tratarlos a tiempo. También esto está dentro de los programas de las enfermedades infectocontagiosas en las zonas endémicas. ¿A quién corresponde? A nosotros como pacientes y al sistema de salud el que te da el servicio, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede hacer para disminuir este factor de riesgo. Muy bien, y ahora vamos a los signos y síntomas que produce. En primer lugar, es el dolor persistente en el lado derecho y que a veces va hacia la parte media, que nosotros lo conocemos como la boca del estómago, el epigastrio. Entonces puede haber ese dolor referido y hay que darle la importancia. O sea, no hay que entender simplemente me cayó mal la comida, me duele siempre. No, o sea, hay que hacer un examen adicional. Eso es en relación al síntoma. Como todos los cánceres, pérdida de peso, fiebre, ¿no? La pérdida de peso, sobre todo, que es inexplicable, ¿no? Estoy comiendo, hago mis labores normales, pero estoy bajando de peso. Algo está pasando, ¿no? Y obviamente, en casos avanzados, ya a veces se pone amarillos, que se llama ictericia, las mucosas, la piel se pone amarillo y se llama eso ictericia. ¿Cuándo se produce? Cuando el tumor obstruye la vía biliar. ¿Por dónde sale la bilis? Lo obstruye. No hay que subestimar los síntomas. Repito, estos síntomas son comunes. Entonces puede haber por una infección, puede haber por los cálculos, o puede haber por un tumor, o también pueden coexistir. Por eso nos obliga, ante esta sintomatología, nos obliga a hacer un examen. No hay que quedarse también, como lo hemos conversado en anteriores programas, no hay que quedarse con ese concepto. Tengo cálculo, por eso me duele, ¿no? ¿Tengo la infección? Bueno, ya nuevamente estoy con eso y ya me han dicho que soy portador de la Salmonella typhi crónica, etc. No. O sea, apenas los síntomas aparecen, hay que hacerse un nuevo control. Eso depende mucho de nosotros. Por eso decía
lastimosamente los síntomas pues son inespecíficos y eso lleva a un diagnóstico tardío. Muy bien, y ahora vamos a lo siguiente. ¿Cómo se diagnostica? El examen de elección es la ecografía, el examen de elección. Claro, se puede también hacer un examen como la tomografía o la colangioresonancia. Pero vamos a la ecografía. Este examen es fundamental. ¿Pero de quién depende? Depende del radiólogo, de preferencia que sea capacitado en oncología o que sea un radiólogo oncólogo propiamente dicho. ¿Por qué? Porque es tan importante el estudio ecográfico que de eso vamos a tomar decisiones sobre los hallazgos. Entonces, el radiólogo entrenado me tiene que decir, esto es una vesícula que tiene un engrosamiento de la pared. Esto es una vesícula que me tiene un engrosamiento focal o multifocal. Esto es una vesícula tumoral. Esto es una vesícula que tiene una lesión en la mucosa, o sea, por dentro, o tiene una lesión que sobrepasa la muscular. ¿Y por qué estos datos chiquititos, pero tan importantes? Porque sobre ellos se toman las decisiones terapéuticas. En este caso, la cirugía, que lo vamos a ir viendo. Entonces, esos detalles no hay que dejarlo pasar. Asimismo, el radiólogo tiene que ver si hay otras lesiones coexistentes entre un tumor o cálculos o barro biliar o también los famosos pólipos. ¿Qué son los pólipos? Los pólipos son una especie de carnosidades que crecen por dentro y ahí se establece un factor de riesgo. Por decir un ejemplo, si el pólipo tiene 1 centímetro o menos, la probabilidad que sea benigno. Si es que tiene más de 1 centímetro, 1,5 centímetros, la posibilidad es alta de malignización. ¿Cómo se hace también los controles? Tengo un pólipo y en el tiempo va creciendo. En 2 milímetros en 2 años, la posibilidad de malignizar. Entonces ahí es importante que antes de que se presente la enfermedad, se tenga que realizar un tratamiento quirúrgico, en este caso operarse. ¿Qué otra cosa más me tiene que decir el radiólogo? Si hay dilatación de las vías biliares por dentro del hígado. El hígado es como un árbol, ¿no?, cuyo tronco sería cerca a la vesícula, hacia abajo, y hacia arriba van las ramas. Esas ramas tienen, ¿no?, esos conductos, y esos se pueden ir dilatando. Eso nos está diciendo o hay una invasión o hay una obstrucción. Entonces, todos esos detalles es sumamente importante. Se complementan con el estudio de la resonancia magnética o la colangioresonancia, que solamente está indicado o hecho exclusivamente para el árbol biliar. Asimismo, también en cuanto al diagnóstico, se puede hacer exámenes de laboratorio, los marcadores tumorales, como el CA19-9 y el CA. Ojo que estos marcadores lo que nos orientan a que podría ser algo malo, pero no reemplazan la ecografía, no reemplazan la tomografía, no reemplazan la colangioresonancia. O sea, es simplemente como algo que complementa la presunción diagnóstica, pero no es diagnóstico. Así que hay que tener mucho cuidado. Bien, y adicionalmente a eso, siempre nosotros hemos conversado, ¿no?, cómo hacemos el diagnóstico. El diagnóstico de un cáncer en general lo hace el patólogo con la muestra que lo vamos a entregar, ¿no? El patólogo lo revisa y en cuanto a la vesícula biliar, pues hay que entender, yendo ya al diagnóstico histopatológico, existen los tumores primarios de vesícula y los tumores metastásicos, o sea, los que vienen de otro lugar, y los incidentales. Un ejemplo de ello, hay N nombres o apellidos que se le pone a los tumores de vesícula biliar. Lo más frecuente es el adenocarcinoma, pero le sigue pues el papilar, el mucinoso, el adenoescamoso, etcétera, etcétera. Por otro lado, las metástasis más frecuentes que vienen a la vesícula son del melanoma, que existe en la piel y en las mucosas, y hay un programa que lo hemos conversado, lo pueden revisar. Y por otro lado también el cáncer de riñón. El cáncer de riñón puede hacer metástasis en la vesícula. ¿Cuál es el incidental? El que, por decir un ejemplo, se diagnostica que tiene un problema de cálculos, lo operamos por el cálculo,
al estudiar la pieza operatoria encontramos un tumor, ¿no? Miren qué interesante. Entonces el patólogo dice, no, acá había un tumor cancerígeno o acá hay esta enfermedad. Por tal motivo nuestra conducta tiene que cambiar. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a lo que el patólogo nos puede decir. Ahora, ¿qué más nos dice la tomografía o la resonancia? Lo que nos dice también es, en primer lugar, título grande, presunción diagnóstica. O sea, me dice con esas imágenes que yo lo he desglosado, me dice, esto puede ser benigno o maligno. Se llama la sospecha de malignidad. Adicionalmente me dice si es que está localizado por dentro, o sea, en la mucosa, o ha sobrepasado la capa muscular, o está comprometiendo ya el propio hígado, o hay ganglios a ese nivel. Y todos estos hallazgos, que no estamos hablando de patología, estamos hablando de imágenes, con la alta sospecha, nos va a decir qué tratamiento vamos a hacer. Y en eso, como en todos los cánceres, nuevamente repito, los tratamientos es cirugía, quimioterapia y radioterapia, en todos los cánceres. Sin embargo, en vesícula biliar solamente es cirugía y quimioterapia, poniendo énfasis que el éxito del control de la enfermedad está en la cirugía. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a desglosar esta partecita de la cirugía. Miren, si nosotros tenemos una lesión que ecográficamente o por la resonancia y el patólogo nos dice, o vamos a ubicarlo mejor. Tenemos que la resonancia nos dice que está solamente en la mucosa, está por dentro, ¿no? Entonces, la cirugía es retirar la vesícula, que se llama colecistectomía. El retirar la vesícula puede ser una cirugía abierta, que es la convencional, o puede ser laparoscopia. No hay ningún problema. Si la lesión está localizada en la mucosa, puede ser suficiente. Queda ahí, como se dice. No hacemos más nada. Pero ¿qué pasa si la imagen nos dice que ha sobrepasado la pared? Ha infiltrado la pared o ha infiltrado parte del hígado. Entonces, ahí la cirugía obviamente está ya un poquito más allá. Entonces, la cirugía para ese detalle que se ya comprometió es resecar parte del hígado. O sea, donde está el lecho de la vesícula por encima, que está el segmento 4B y el 5 del hígado, se tiene que resecar. O sea, la vesícula más esa parte del hígado en bloque y adicionalmente todos los ganglios que vienen, nosotros decimos el pedículo hepático. O sea, todos los ganglios que vienen en esa zona que va del hígado hacia el intestino. ¿Por qué les explico esto? Porque si bien es cierto podemos retirar la vesícula, pero si no hacemos ese procedimiento, prácticamente no ayuda. No podemos decir no sirve, pero digamos no ayuda desde el punto de vista oncológico, porque la enfermedad va a regresar. Ahora, ¿qué hacemos si hay una invasión un poquito mayor? En lo posible, también tratar de hacer este tipo de cirugía. Y eso depende mucho ya del centro altamente especializado, depende del equipo quirúrgico, depende de muchos factores. No se puede hacer en cualquier lugar. Entonces hay que tenerlo muy claro eso sobre la invasión y el compromiso y qué tipo de cirugía lo vamos a hacer. ¿Qué pasa si vamos a retomar el tema del hallazgo? ¿Qué pasa si operamos por un cálculo y el patólogo dice, no, acá hay un tumor? Ese estudio patológico es sumamente importante. Si el patólogo me dice, está solamente en la mucosa, queda ahí, no hacemos más nada. Pero ¿qué pasa si el patólogo me dice, no, hay invasión de la muscular o hay enfermedad por fuera? Entonces, ese paciente tenemos que reoperarlo. ¿Para qué? Para retirar esa parte del hígado, que lo dije previamente, y los ganglios del hilio hepático. Complementamos la cirugía. Y eso muchas veces en nuestro país no se hace, porque a veces van a un centro que no realizan ese tipo de cirugías o a veces el paciente también se niega. Entonces hay que tener presente. Otro dato importante, ¿qué pasa si yo voy a operar como una cosa benigna? La ecografía, la resonancia me dice que probablemente sea benigno.
Pero en el momento operatorio, veo la lesión y tengo alta sospecha de malignidad. Es un cáncer. En ese momento se puede hacer lo que se llama biopsia por congelación, ¿no? Envío un fragmento del tejido al patólogo y el patólogo me va a contestar. Me dice si es benigno, queda ahí, cirugía solamente a la vesícula, y si es maligno, se retira parte del hígado. ¿Por qué? Porque algunas lesiones en vesícula pueden ser benignas, ¿no? Se llaman pseudotumorales. O sea, algunas lesiones inflamatorias parecen malignas cuando uno lo mira la imagen o el tejido, pero en realidad no lo son así, ¿no? Entonces, hay unos símiles, digamos así, pero para estar convencido en el acto operatorio tengo que estudiar. Bien, y obviamente que después de esta cirugía, de acuerdo a los factores de riesgo, vamos a ver para el tratamiento complementario con quimioterapia. Pero ¿qué pasa si nosotros evaluamos y esa enfermedad ya no es operable? Se llama irresecable. Irresecable, ¿por qué? Porque puede haber comprometido un segmento mayor, puede hacer que haya invadido ya las estructuras vecinas en forma grosera, puede hacer que hay muchos ganglios que ya no lo permiten retirar, compromiso de algún vaso, compromiso de otro conducto. ¿Qué pasa si es que hay metástasis? Ya no es operable. Ya no es operable. ¿Y qué sucede si es que ese cáncer avanzado ha generado una obstrucción de la vía biliar? O sea, está obstruyendo, no está saliendo la bilis, no está yendo al intestino. Entonces, en forma paliativa, lo que hacemos es un drenaje percutáneo. ¿Qué significa eso? Ponerle un catéter para que por ahí salga la bilis y no se vaya al torrente sanguíneo. Estos catéteres también pueden ser internos, se llaman stent, lo hace el gastroenterólogo, pero también lo podemos hacer por fuera, ya sea con guía ecográfica, tomográfica o también con cirugía abierta, solamente drenaje. Y eso le va a aliviar mucho porque el problema grande va a ser la bilirrubina en la sangre, que se le conoce, cuando se pinta, se le conoce como la ictericia, que produce una serie de trastornos. Entonces, a esos pacientes que tienen enfermedad avanzada, el único camino que le queda es poner el drenaje y el tratamiento con quimioterapia. Y si es metastásico, también, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ahora viene el rol de la quimioterapia. Hay estudios que están mejorando la sobrevida, o sea, con la quimioterapia convencional, mejora la sobrevida, muy poco, pero lo mejora. Pero también ahora tenemos pues la inmunoterapia, tenemos los anticuerpos monoclonales, tenemos ya los estudios de ADN y se está dando los tratamientos dirigidos. Con eso la sobrevida se está incrementando. Pero es mucho mejor cuando obviamente se opera y luego se da un tratamiento complementario, a tratar un cáncer avanzado directamente con la quimioterapia. Siempre hay alternativas y hay que hacerlas. No hay que tirar la toalla, no hay que decir, no, tiene un cáncer avanzado y yo no quiero la quimioterapia. ¿Por qué? Porque es la única alternativa que tenemos. Yo siempre les digo, a veces un poco pesado, les digo, es la única y el único y el último tratamiento o la última alternativa que tiene. Así que tenemos que hacerlo. Muy bien. Entonces, dicho esto, tenemos que ver un poquitito en relación al pronóstico, como en todos el desarrollo del programa. Y ahí simplemente es decir, si es que diagnosticamos en forma temprana, hacemos los tratamientos adecuados que los he conversado, el pronóstico es relativamente bueno. Relativamente bueno digo porque el comportamiento de la enfermedad es sumamente agresivo. Pero obviamente, si como en nuestro país sucede, diagnosticamos en forma tardía, hacemos pocos procedimientos paliativos, tenemos poco acceso a la quimio, o a veces por la misma condición del paciente ya no se puede dar la quimioterapia, definitivamente el pronóstico es malo. Entonces hay que trabajar mucho personalizando a cada paciente. Y obviamente que tiene que tener mucha información al respecto. Mire, en este programa pequeñito he tratado de desglosar al máximo, ¿no?, los pequeños detalles. Así que les sugiero que lo puedan revisar nuevamente cuando tengan tiempo, vuelvan a ver el video para que se puedan orientar a algunas personas. Por otro lado también, siempre ponernos en el rol de la prevención. Lastimosamente no hay un programa para hacer los despistajes de este tipo de enfermedad, pero sí se puede acceder probablemente a una ecografía. Y también ahí hay que
honrar a la profesión. Nuestra profesión es tratar de ayudar al prójimo, no es lucrar, no es darse de todopoderoso que yo todo lo sé, ¿no? Entonces, los radiólogos o las personas que están entrenados en radiología, si ven algo dudoso, no se queden con ese diagnóstico, no cierren la puerta. Envíele a un radiólogo oncólogo que pueda hacer un nuevo examen y salir de dudas. ¿Por ququé? Porque la enfermedad no espera y los tratamientos tienen que ser oportunos. Muy bien, entonces esos son los pronósticos. En cuanto a las secuelas, que lo hablamos, las secuelas siempre son físicas. En cuanto a que algún paciente ya no tenga la vesícula, obviamente puede, no en todos, tener algún problema de indigestión, que le cae un poco mal las grasas, no puede comer unos alimentos copiosos, etc. Puede siempre tener esa parte de indigestión. Obviamente, si recibe quimioterapia, tiene todos los efectos de la quimioterapia, ¿no? Y si es que tiene ya un cáncer avanzado, tiene los efectos de la ictericia que pica el cuerpo, le da una sensación como de bochornos, y también adecuarse al drenaje biliar que está pues conectado a una bolsita que sale líquido verde, ¿no? Y en relación al campo emocional, pues definitivamente siempre hay la angustia, como en todos los cánceres, la depresión y sobre todo ese miedo a que la enfermedad va a regresar, ¿no? Dicho esto, corresponde a todos nosotros trabajar oportunamente en relación a esta enfermedad. También es menester ya de los programas de salud que sean adecuados para cada región, para que estén al alcance de cada región, porque los diagnósticos obviamente no se hacen también por la falta de acceso a los lugares, digamos, más especializados, por los tiempos, los costos, la burocracia, etcétera, etcétera. Hay una gran responsabilidad de cada uno de nosotros también, y eso siempre le he dicho, el rol del profesional. No hay que subestimar los síntomas, no hay que etiquetar a un paciente, ¿no? Es importante que cada uno de los profesionales tenga una sospecha de cáncer en cualquier momento de su evaluación clínica a un paciente. No hay que subestimar las molestias ni los síntomas. Ante cualquier eventualidad, el compromiso de cada uno de nosotros, profesionales de la salud, paciente y familiares, es que tenemos que buscar algún diagnóstico oncológico. Siempre tenemos que hacerlo. El algoritmo diagnóstico tiene que estar ahí. Y mucho más cuando hay un antecedente de cálculos, cuando hay un antecedente de pólipos, cuando hay un antecedente de fibrotifoidea, etc. Otros detalles importantes, han visto, lo van a revisar el video y es sumamente minucioso en relación a la conducta terapéutica. Entonces, lo que les sugiero es, tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud, en este caso los colegas, informen bien a los pacientes. Un lenguaje fluido, un lenguaje que se pueda captar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener entre comillas, ese acuerdo, ¿no? Para tomar decisiones que son complejas y que son bastante difíciles. Entonces, ese lenguaje fluido nos va a ayudar mucho a entender los tratamientos, a entender la enfermedad, a entender el pronóstico. Así que no tenemos que subestimar. Muy bien. Siempre también es preguntar nuevas opciones. A los colegas preguntar nuevas opciones. O sea, ¿qué hay de la quimioterapia? ¿Qué hay de los ensayos clínicos? ¿Qué hay de los nuevos quimioterápicos que están saliendo, etcétera? Para darles una oportunidad más. Cáncer de vesícula biliar es muy importante agotar las últimas opciones porque hemos visto que el pronóstico no es tan bueno. Muy bien. ¿Qué nos queda? Cuidarnos. El autocuidado. El autocuidado. Nadie va a cuidar a usted. Usted mismo tiene que ser el protagónico o es el protagonista de su propia salud y de su propia vida. Bien, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Les invitamos a que continúen con los nuevos episodios y también hagan sus comentarios, dejen sus sugerencias, nos pidan qué tema podemos abordar. Asimismo, también suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, denle like. Al mismo tiempo, también les comento que este programa se va a replicar por X, anterior Twitter, también por Instagram y por Facebook. Así que vamos a tratar en lo posible de estar en todas las redes sociales porque entendemos que es de mucho interés y que contribuimos mucho a la salud de las personas, sobre todo a preservar la salud y preservar la vida. Así que muchas gracias, que tengan un bonito día y muchas bendiciones. Nos vemos pronto.